No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más. Hola, buenos días. Quiero compartir una palabra del Señor con ustedes y damos gracias por este tiempo que nos permite el Señor vivir. En primer lugar, reconocer que Él es Dios, que Él es el Señor, que no hay nadie más que fuera de Él en nuestra vida. Y precisamente lo que Dios quiere hablar a nosotros en el día de hoy tiene que ver con esa actitud de nuestro corazón, de reconocer que Él es Dios. Y eso tiene que ver con la humildad de nuestro corazón. El apóstol Pablo, cuando le escribió a Timoteo, le escribió una palabra ahí en 2 Timoteo capítulo 3 acerca del hombre, del carácter del hombre del último tiempo. Y cuando le habla del último tiempo, la palabra en griego, en la traducción viene de escato, de donde viene escatología. Es decir, es la palabra que es para el último tiempo. Y reconozco y puedo entender y puedo ver que los tiempos que vivimos hoy son tiempos en los cuales podemos ver que el Señor más que nunca está cerca a su venida. Podemos entender que son los últimos tiempos y podemos creer esto en nuestro corazón y entenderlo a la luz de la palabra. En la palabra del Señor, el apóstol Pablo le dice ahí en 2 Timoteo capítulo 3 y versículo número 1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos porque habrá hombres, y le dice por qué. Porque habrá hombres, dice, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y cuando yo leo en la palabra del Señor y puedo ver en este tiempo, inclusive en las noticias, tanta falta de humildad, tanto orgullo, tanta soberbia, y veo entonces que se cumple la palabra del Señor, aún en quienes están en autoridad. No hay un reconocimiento de humildad, de poder entender la situación que hoy vivimos, sino que cada uno es sabio en su propia opinión, y cómo se denosta al otro, y cómo se ofenden mutuamente, con tanta vanidad, como dice aquí, y con tanta, inclusive blasfemando unos de otros, y autoridades que han sido puestas ahí como las autoridades de un gobierno, de un país, haciendo casi algo que pareciera ser como denostar aún el cargo que ostentan. Y yo veo aún, imagínense si eso pasa a estar en las autoridades, cuánto más ocurre con tantas personas que usted ve alrededor. Usted conduce un vehículo y de repente vienen con tanta violencia y adelantan y atropellan, y pareciera ser que hoy todos van apurados, y la violencia se manifiesta en las calles, y fuego por muchos lugares, y el carácter del hombre de los últimos tiempos. Y la palabra del Señor dice: a esto se evita. Y dice en el verso 14 del mismo 2 Timoteo capítulo 3, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y nosotros
Debemos aprender de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es la voz de Dios. Y yo le pido al Espíritu Santo de Dios que hoy nos pueda dar luz, que hoy nos pueda revelar a nuestro corazón, a la luz de la palabra, lo que el Señor y la intención del corazón de Dios para nosotros, para mi vida, para nuestras vidas en este tiempo. La intención del corazón de Dios, porque dice que Dios no quiere que seamos así. Verso 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Me salté el verso 15 que dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por fe que es en Cristo Jesús. Y está hablando en el mismo contexto de los últimos tiempos. Dice que a fin de que el hombre, verso 17, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy en derredor, como les decía, vemos el orgullo y la soberbia manifestada. Una total ausencia de humildad en la vida de las personas. Tristemente, en estos tiempos, la carencia de humildad hace que muchos vivan embriagados de poder y arrogancia, sin pensar que un día darán cuenta. Estaremos delante de Dios, y cuando estemos delante de Dios, nada podemos llevar, absolutamente nada. Vamos a ir tal como llegamos delante del Señor, desnudos. Nada nos podremos llevar, ni aun la ropa que nos vestirán en el día de nuestra muerte se pudrirá y no quedará nada. Nada podremos llevar. Por eso la altanería, la altivez y el orgullo, cuando estemos delante de Dios no se va a servir de nada, porque ahí vamos a estar tal cual somos. Por eso Dios desde los tiempos antiguos nos viene hablando a nosotros de que es tan importante es tener humildad en nuestro corazón. Jesús enseñó en Mateo 11, y que es el corazón del mensaje que hoy día quiero compartir. Jesús enseñando cuando le vinieron a preguntar acerca de Juan el Bautista y respondiéndoles de muchas maneras, dice Mateo 11, 25, dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Y está hablando de la palabra, de los tesoros escondidos allí en la palabra. Dice, y las revelaste a los niños, porque los niños son inocentes. Y todo lo que les dice muchas veces uno como papá o como adulto, ellos lo creen, pero sin cuestionar nada. Sí, Padre, dice en el verso 26, porque así te agradó, Señor, que en tu palabra estuviera todo el tesoro escondido para nosotros, para la iglesia, del poder de tu palabra, de lo que la palabra puede hacer, solamente para aquellos que creen como niños. Y yo le quiero creer al Señor como niño, con todo mi corazón, lo que Dios quiere revelarnos hoy día, sacar el velo, quitar aquello que está escondido de este gran tesoro, que es la humildad. Dice, verso 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y después de dicho esto, en Mateo 11, 27, viene un versículo que es muy conocido, y yo quise dar el contexto en el cual lo está diciendo. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Mire lo que Dios está a punto de revelarnos, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando tenemos la humildad, no lo que no es la humildad no es el tener pocos recursos, o el ser pobre, o el vestirse muy simple y sencillamente. Eso no es humildad, porque puedo ver mucha gente, he visto mucha gente a veces que es muy pobre de recursos y que malamente se le llama humilde, pero con un corazón muy orgulloso.
con mucha soberbia. Y al revés, también he visto mucha gente que tiene muchos recursos, pero son la gente más sencilla que puede haber y humilde. Pues entienden que todo lo que tienen no proviene de ellos. Por eso conocí a un hombre en Valdivia que era una persona muy millonaria y era tan sencillo. Y reconocía que todo lo que tenía le provenía de Dios. El hermano Carlos ahí de Concepción. Y lo que es poderoso, la humildad, es lo que Dios quiere que podamos entender a la luz de la palabra. La humildad, como le decía, es un tesoro escondido. Miren lo que dice el Salmo 138, verso 6. Dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Mas al altivo mira de lejos. Porque Jehová es excelso y atiende ¿a quién? Al humilde. Cuando tú vas a Dios con humildad de corazón, dice la palabra en el Salmo 51, que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El que a mí viene, dice ahí en San Juan capítulo 6, pero cuando viene con humildad de corazón, yo no le echo fuera. El que a mí viene reconociendo que necesita de mí con humildad de corazón, dice que él atiende al humilde, más al altivo mira de lejos, al orgulloso, al soberbio, al que no entiende y es sabio en su propia prudencia. Mire, la mansedumbre y la humildad sobre todas las cosas es la revelación de Dios para la iglesia en este tiempo. Jesús dijo, aprended de mí, ahí donde les acabo de leer ahí en Mateo, ¿verdad? En Mateo capítulo 11, en el verso 29, dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y mire, la mayor muestra de humildad y de mansedumbre la hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús cuando fue a la cruz, sabiendo quién era, siendo justo, siendo santo, sin haber cometido pecado, se sometió a llevar toda la carga de nuestro pecado. Que cuesta someterse, ¿verdad? Cuando alguien a veces está en autoridad sobre nuestra vida, pero por no tener humildad no nos queremos someter a la autoridad. Falta de humildad. Pero Jesús se sometió, dice. Y todo lo que parecía una derrota, ¿verdad? Y humillación pública, se convirtió, sin embargo, en el acto más trascendental para nuestra historia, para la historia de la humanidad. Pues por medio de su muerte nosotros tenemos salvación. Su muerte venció las tinieblas con la humildad. Cuando él podría haber dicho, no, yo soy Dios, yo soy Jesús, el Hijo de Dios, no voy a hacer esto, sino que se sometió a la voluntad del Padre, a la voluntad del Señor. Dice en Filipenses, capítulo 2 y verso 3, dice, nada hagáis por contienda, Filipenses 2, versículo 3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. No mirándome yo como superior a nadie, no somos superiores a nadie, delante de Dios somos todos iguales. Por eso dice ahí en Filipenses 2 también, sí, verso 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma, dice, de siervo, dispuesto a servir, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesucristo, nuestro Dios, se hizo obediente. El Señor Jesucristo se humilló, dice, hasta la muerte delante del Padre. Y cuando dijo allí consumado es, Dios hizo la obra completa y perfecta. ¿Y cuál es esa
Eso que ocurrió cuando Él fue humilde. ¿Qué ocurrió cuando Jesús fue humilde? Mire, si seguimos leyendo, dice verso número 9, por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él fue a la cruz, murió a la cruz, Él se humilló y Dios exaltó a Jesucristo el Señor y le puso por cabeza a la iglesia. Sobre todo nombre que se nombra está el nombre de Jesús, y sobre toda rodilla Jesús están en los cielos y en la tierra, se doblan ante Jesucristo el Señor. Y yo me inclino ante Él y reconozco que Él es el Señor Jesús. Tú eres el Señor, porque tú fuiste a la cruz, porque tú te humillaste. Y dice la palabra del Señor en Isaías, dice que en Isaías 53 y verso 2 dice, subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en Él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado ante los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Se hizo tan humilde que su pueblo y que mucha gente en este tiempo no lo considera, no lo estima, porque él fue a la cruz. Por eso la cruz se te debe revelar y entender que Jesucristo, que murió allí en la cruz, es el Señor. No porque murió en la cruz, sino porque Él se hizo humilde. Y como se hizo humilde, Dios le exaltó hasta lo sumo. Y entonces Él ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y todos nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas entendemos que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y pronto le veremos venir en gloria y majestad. Aleluya. A buscar a aquellos que le han aceptado también con humildad de corazón. Porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Escucha, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Qué acto tan grande de humildad, siendo Dios, siendo Dios, siendo Jesús el Señor. Pero Él sabía quién era. Sí, Él sabía quién era. Cuando Jesús en la última cena fue y le lavó los pies a los discípulos, siendo Dios, dijo, no, yo quiero lavarle los pies. Pero antes de eso les dijo, pero yo sé quién soy. Mi reino y mi condición de Dios y de Rey no se me cae por hacer esto, pero quiero mostrarles que yo vine para servir y no para ser servido. Jesucristo se hizo humilde hasta la condición que, como un cordero, dice aquí, inmolado, sin abrir su boca, se hizo humilde hasta la muerte en la cruz. Y por eso hoy tú y yo tenemos vida. Por eso Dios le exaltó hasta lo sumo. Por eso Dios le puso un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y lo hizo para que tú y yo recibamos salvación. Si recibes a Jesús en tu corazón y le dices, Señor, yo te acepto en mi corazón como mi Salvador personal, con humildad de corazón, reconociendo que necesitas de Dios, y aceptas a Jesús en tu corazón y le recibes en tu corazón, entonces vas a ser salvo. Si confiesas que Él es el Señor y te arrepientes de todos tus pecados, como dice la palabra, entonces eres salvo. Si le confiesas con tu boca. Y por eso que Él decidió morir en la cruz y hacerse humilde y se hizo obediente, porque la humildad requiere obediencia. Hoy día tú puedes obedecer o no escuchar y desobedecer.
Pero no hay mayor condición, como dijo Jesús, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando somos mansos, cuando somos humildes de corazón, podemos descansar. Porque reconozco mi condición, reconozco, Señor, que sin ti nada soy, que todo depende de ti, que mi vida está en tus manos, que toda la gloria y la honra son tuyas y a ti te pertenecen, Señor. Por eso te reconozco a ti como Dios y Señor, y quiero que tú seas el Señor de mi vida, Señor, y con mi vida, con mis actos, con mis hechos, aprender a obedecer, a ser humilde de corazón para obedecer, como tú dijiste que aprendiéramos a ser mansos y humildes de corazón. No es algo que sea fácil, porque nos envuelve la vanagloria, porque nos envuelve la soberbia, porque cuando hemos logrado y alcanzado algunas pocas cosas, nos creemos, pero ¿de qué? Si todo viene de Él, si todo viene del Señor, la casa donde vivimos, y pareciera ser que mientras más cosas logramos, más soberbios nos ponemos en nuestro corazón, mientras más cosas tenemos, pareciera ser que cuesta más ser humilde. Porque creen, no, esto me lo gané yo, con mi propio trabajo, con mi propio esfuerzo. Pero un día te enfermas así, un día te viene el coronavirus y chao, se acabó. ¿Cuántos no han muerto así? Han muerto ricos, millonarios. ¿Ah? ¿Y qué somos al final? Como dijo alguien por ahí, somos nada. Sí, somos polvo, pero también somos hijos. Cuando le aceptamos, cuando entendemos con humildad de corazón que dependemos de Él, ¿verdad? Que dependemos del Señor. Humildad requiere obediencia. Y obediencia a Dios, de lo que Él te manda hacer, de lo que Él te ha enviado a hacer, de lo que Él te ha pedido y te ha demandado en tu corazón, que tienes que hacer, aunque te parezca algo que pareciera ser como raro o extraño, pero en la palabra de Dios y a la luz de la palabra, cuando Dios te manda algo a ser alineado a su palabra, entonces estás obedeciendo con humildad de corazón y Dios le agrada que seas obediente, que seas humilde de corazón, porque al corazón contrito y humillado no desprecia el Señor. Si Dios te mandó a hacer algo que es difícil, que es dejar aquello o lo otro que te está haciendo daño, bueno, Dios lo está haciendo. Y es mejor con humildad de corazón ir que ir soberbio delante de Dios. Y reconocer que Él es el Señor y que Él quiere lo mejor para nuestra vida. Hubo un hombre llamado Naamán hace mucho tiempo que era un general de los soldados de Siria que había conquistado muchas guerras. Y escuchó hablar de que en el pueblo de Dios había un hombre que le podía entregar una palabra de sanidad para su vida y la recibió esa palabra a través de la criada. Bueno, él comenzó a tener una actitud, primero como general, pero ¿cómo será la criada? Bueno, pero su esposa le habló, dijo, anda, quizá tal vez encuentres, porque tú estás enfermo, le dijo. Debes reconocer que quizás Dios puede hacer algo siendo sirio. Y fue, y dice que, bueno, siendo general, dijo, yo soy general, no voy a ir así nomás. Y llevó camellos, llevó caballos y todo, con tesoros, y llevó criados, hasta que llegó donde el profeta Eliseo. Pero no fue directamente, sino que envió a un criado. Ya demostraba un poco de orgullo en su corazón. Sino que ya, mando a mi criado para que el criado le diga que estoy acá y que me reciba. Pero le dio un tremendo ejemplo de humildad para que se bajara de su orgullo. Y le dijo, y le mandó a decir, anda y sumérgete 7 veces en el río Jordán. Y se enojó. Naamán se enojó, porque el orgullo y la soberbia no entienden muchas veces razones. Y se enojó y estuvo a punto de perder la bendición por el orgullo, por la soberbia, por la falta de humildad. Yo me pregunto, en tu corazón, ¿cuál es la actitud que vas a tener en tu vida ante lo que estás viviendo y ante lo que estamos viviendo? Pues Naamán finalmente escuchó a uno de sus criados que le dijo, pero mira, si lo que te está pidiendo no es tan difícil, ¿acaso si te pidiera algo más difícil no lo harías? Esto es tan sencillo, hazlo.
Y bueno, y nada más decidió, ok, bajarse del orgullo, bajarse del caballo. Y decidió entonces sumergirse en aquel río que él consideraba que donde él vivía había ríos mucho mejores y con agua más limpia. Pero dijo, en este río con barro, con tierra, bueno, ya me voy a sumergir. Y tal como dijo el Señor a través del profeta, lo voy a hacer. Y dice que se sumergió 7 veces. Y a la 7ª vez, cuando salió del agua, su piel volvió a ser como la de un niño. Por haber obedecido, por haber finalmente dejado el orgullo. ¿Cuántas cosas no has perdido por el orgullo? Por ser orgulloso y no ser humilde de corazón. Dios quiere que seamos humildes. Reconocer que solo Él es digno. Solo poder decir, Señor, aquí está mi vida. Esto es lo que soy. Delante de ti, con un corazón quebrantado, con un corazón contrito delante del Señor, poder reconocer que sin Él nada somos. El centro del mensaje del corazón de Dios es la humildad. La humildad requiere obediencia. El centro del mensaje de Jesús es obedecer, ser sumiso, sujetarme al Señor. Pues Él, si decimos que es el Señor, debemos entonces, si yo le digo, Señor, entonces debo hacer que Él sea el Señor de mi vida. No tan solo de labios, sino que Él sea el Señor de mi vida. Cumplir y hacer lo que dice su palabra, con un corazón humilde. Dios te está hablando hoy y te ha estado enviando y te ha estado mandando palabra para que tú seas humilde y cedas delante de Él. Sobre todo en estos tiempos, cuando tanta gente es tan orgullosa. Dice el 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice, igualmente jóvenes, estad sujetos, otra vez, sumisión a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Estoy leyendo en 1 de Pedro, capítulo número 5, versículo 6 ahora. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él os exalte. Mira, Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo por haber sido humilde. Y Dios quiere exaltar nuestra vida, exaltarte a ti, darte victoria, ponerte por cabeza y no por cola. Por eso dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ya no des más vueltas, ya no corras más, ya no seas más soberbio ni orgulloso, sino que deja todo en las manos de Dios. Venid a mí, descansar, deja todo en las manos, reconoce que necesitas. Yo necesito, Señor, de ti. Que necesito en mi vida. Necesito que esa puerta, Señor, se abra. Y yo no la puedo abrir a golpes, siendo orgulloso, sino que, Señor, reconozco que el único que puede abrir esa puerta. No saco nada con reclamar, no saco nada con quejarme, sin quejas, sin abrir tu boca, humilde delante de Dios. Humilde delante de Dios. Podrás entonces decir, Señor, dejo todo en tus manos. Yo oro, me presento ante ti, pero pongo mi vida, pongo las circunstancias de mi vida en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Y espero, obedezco, y espero. Espera en Él con humildad de corazón. A Él sea la gloria. Cuando esperamos en Él y esperamos en el Señor, entonces nosotros podemos descansar, verdaderamente descansar, verdaderamente poder entender que el Señor tenga el control
de las circunstancias de mi vida. El Espíritu Santo de Dios nos va a ayudar porque Él es el consejero. Él quiere que podamos con humildad de corazón ir delante del Señor, ir delante del Padre. Y ser humilde significa, yo no me resiento por la adversidad. Si todo no me va bien, si alguien me ofende, si alguien habla de mí, yo voy a ser humilde de corazón. Si alguien dice cosas que no son correctas, yo con humildad de corazón voy a ir delante del Señor. Por eso que cuando uno es humilde de corazón, al final Dios lo exalta. Dios te va a exaltar. Si alguien ha hablado de ti, te han hecho daño, o de muchas cosas que piensas que te han ofendido, bueno, Señor Padre, perdona, yo perdono a los que me ofenden, como tú me has perdonado, Señor, en el nombre de Jesús, con humildad de corazón. Señor, perdónalos, dijo Jesús, porque no saben lo que hacen. ¡Wow! ¡Qué poderoso es la humildad delante de Dios! En realidad, dentro de mi ser, yo prefiero creerle a Dios, creer y confiar en Él, que Él está en control, confiar en sus promesas, confiar en su palabra, que Él es mi pastor y que nada me faltará. Prefiero creerle a Dios, aun cuando todo no me vaya bien, como Habacuc dijo, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Prefiero ser humilde, no orgulloso, porque no tengo nada realmente. Todo viene del Señor. Y si algo he logrado, y si algo he alcanzado en esta tierra, ha sido por la misericordia y por la gracia de Dios. Y eso prefiero creer en mi vida. Que Dios me ha dado inteligencia, me ha dado sabiduría, que Dios me ha dado salud, y prefiero creer y entender que todo proviene de Él. Que todo lo que tengo, todo lo que soy, es solo gracias al Señor. En Lucas capítulo 18, verso número 9, Jesús estaba enseñando a la iglesia, a los discípulos, cuando habían personas que confiaban en sí mismos. Y dice Lucas 18, verso 9, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Publicano era menospreciado. El fariseo era alguien que era de la secta, de las doctrinas que estaban en medio del judaísmo. El publicano era uno escogido aún por los propios romanos para cobrar los impuestos, por tanto era considerado como traidor, como desleal, no lo dejaban entrar a la sinagoga. Pero este publicano, ¿ya? Dice, bueno, este fariseo dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Oh, ¿cuántas veces me he sentido yo en esta condición? Dios mío, Señor, no hay días, Señor, en que yo no te falle, en que yo no me equivoque, Señor, perdóname. Y le he dicho, como este publicano, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Dice Jesús en Lucas 18:14, dijo, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si se humillare mi pueblo, en la verdadera actitud del corazón, de entender que dependemos de Él, y el que se humilla será enaltecido. La altivez es el enemigo de nuestras vidas. La altivez, el orgullo, la soberbia. Y el enemigo de nuestras vidas, Satanás el diablo, habiendo sido el más elevado de los ángeles,
se enalteció a sí mismo y con una actitud soberbia y altivez se rebeló contra Dios. Y lo que parecía una victoria para él se convirtió en derrota y condenación para siempre. Por esta razón, el orgullo, la altivez y demás situaciones son aborrecidas, resistidas por el Señor. Dios aborrece la soberbia, el orgullo. Cuando humildemente nos sometemos a Dios, sin embargo, dice, el diablo huye, pues la humildad y mansedumbre son el escenario perfecto para que Dios te dé la victoria. Miren Isaías 57, verso 15, dice, porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¡Wow! Él habita. ¿Quieres habitar con el Señor? Si eres humilde en tu corazón, humilde en tu espíritu. Dice que Él habita con el quebrantado y humilde de corazón, dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Cuando vamos al Señor con un corazón quebrantado, cuando vamos al Señor con un corazón quebrantado, dice que Él vivifica nuestro corazón. Debemos entender que todos no necesitamos, no mirando menos a nadie, todos nos necesitamos. No soy mejor que nadie, no lo soy. Y lo reconozco delante de Dios. Señor, ante ti no soy mejor que nadie. Te necesito, Señor. Y debemos mirar a nuestros hermanos con amor. Dice, no mirando con soberbia ni menosprecio a nadie, sino que entender que todos somos parte de un cuerpo. Todos nos necesitamos. Escucha, nos necesitamos. Necesitamos a nuestros hermanos. Nos necesitamos iglesia. Nos necesitamos los unos a los otros. Porque somos el cuerpo. La cabeza es Cristo. Y Él quiere que todos nos amemos. Así como la mano necesita del pie, como necesita del brazo, como necesita del corazón, de los órganos, nos necesitamos unos a otros. Y siempre debemos tener esta actitud. Cuando hay humildad de corazón, vamos delante de Dios con una actitud de aprendiz, sabiendo que siempre podemos aprender algo de otro. Siempre alguien nos puede enseñar algo. No que yo me lo sé todo y ya lo sé todo. Que no hay nada que yo pueda aprender. No, siempre podemos aprender. No es que ya nadie me puede enseñar nada, no. Siempre podemos aprender delante del Señor. Cuando vamos a Él con actitud de corazón. En Romanos, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia, en Romanos 12, verso 3, dijo, pues por la gracia que me es dada a cada cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Tampoco humildad es decir, soy un gusano, un pobre gusano, no. Sino que entender lo que somos. No sé más ni sé menos. Que cuando algo no lo sé, reconocer no lo sé. Que cuando sé algo sí, mira, yo algo sé de esto. Pero con humildad. Sin tener más alto concepto que el que debo tener. Y el que debo tener es que soy hijo de Dios. Que mi vida entera esté en las manos de Dios. Soy hijo. No un gusano, sino que hijo. Esa es mi condición delante del Señor. Mi verdadera condición delante de Dios. Porque Él nos hizo hijos. Dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios que somos. Dice, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe. Escucha esto, conforme a la medida de fe. Cuando Dios está hablando a través del apóstol Pablo a los romanos tenían, ellos fabricaban sus propios escudos y los escudos de los romanos eran hechos a la medida. Les tomaban la estatura, los medían y le hacían un escudo apropiado, justo. Este escudo está hecho a tu medida. Es decir, justo con este escudo te vas a defender.
Y cuando Pablo, que estaba en la cárcel cuando escribió esto, ¿verdad? Entonces él les dijo, mire, Dios nos ha dado una medida de fe, es decir, la medida justa, la que tú necesitas, la apropiada para ti. No es que te dio menos que el otro, sino que te dio la medida justa, la medida de fe es que repartió cada uno de nosotros. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Es decir, para lo que tú sirves, para la función que tú estás haciendo, Dios te dio un propósito en tu vida. Y es importante que con humildad de corazón entiendas que Dios te dio un propósito y ese propósito hay que cumplirlo. Y para eso te dio una medida de fe, una medida justa y precisa para cumplir el propósito del Señor aquí en esta tierra. Entender con humildad que soy parte del cuerpo de Cristo, que no nací para ser un adorno ni para estar allí haciendo nada, sino que soy parte del cuerpo y yo te necesito a ti. Yo te necesito a ti, nos necesitamos los unos a los otros. Dios te llamó con un propósito y nos llamó a todos como miembros del cuerpo de Cristo. Dice, amaos los unos a los otros. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, prefiriéndoos los unos a los otros. Dice, verso 14, voy a leer ahora, de Romanos 12. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Ser humildes. Verso 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociando con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Amén. En el corazón reconocer que necesito del Señor, que necesito de Él, del Jesús. Mire, la humildad es algo tan poderoso que si la pudiéramos ver y revelar ahora, vamos a vivir en victoria con el Señor. Dice en el Salmo 149, verso 4, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con salvación. Dios va a hermosearnos con la salvación si somos humildes. Él nos hace hermosos delante de estas generaciones, delante de este pueblo, delante de esta generación en la cual hoy vivimos. Somos el pueblo que está viviendo el tiempo más histórico para la humanidad, el tiempo final, cuando ya Cristo está a punto de venir por su iglesia. Él puede venir ahora, en este momento. Y yo quiero, Señor, tener una actitud de humildad. Señor, si vienes, Señor, reconozco que te necesito. Y dice que nos va a hermosear con santidad, con salvación. Dice Proverbios 29, 22. El hombre iracundo levanta contiendas. ¿Por qué el que se enoja o es iracundo levanta contiendas? Porque pelea y revela con todo el mundo. Y el furioso muchas veces peca. Se equivoca muchas veces. Si quieres dejar de equivocarte, es mejor depender en mi vida del Señor. ¿Cuántas veces nos equivocamos por no reconocer ni pedir, Señor, tu mejor consejo? El que nos dice tu palabra, el que nos guía tu palabra, y nos enredamos y nos metemos en problemas. Verso 23 de Proverbios 29, por eso la soberbia, dice, del hombre le abate. Y dice, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Es decir, que al humilde de espíritu finalmente será honrado entre los hombres. Y esto es reforzado, y mire lo poderoso que es la humildad. Proverbios 22:4, ya voy casi terminando. Dice, en riquezas, honra y vida. Riquezas, honra y vida son la remuneración, son la recompensa, son la paga de la humildad y del temor de Jehová. Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida. Es decir, Dios te va a bendecir con bienes, sí. Con honra también y con vida también. Como recompensa, como remuneración, como pago de la humildad y de la mansedumbre, del temor a Jehová.
del temor a Dios, no del miedo, del temor de reconocer que Él es Dios soberano, Cristo Rey, aleluya, Rey de los cielos y de la tierra. Por eso Él dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Venid a mí y descansad, porque ligera es mi carga. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí. La humildad es un arma poderosa. Con la humildad Jesucristo logró la victoria más grande para nuestra vida, la salvación. La humildad en nuestra vida nos dará honra, nos dará a nosotros tranquilidad, nos dará paz, nos dará gozo, nos dará fortaleza, nos dará victoria en medio de estos tiempos que hoy vivimos. Tiempos de no saber mucha gente qué hacer, de esperar confiados quizás en cosas que no valen la pena, que servirán por un momento, que si vas a recibir un poco de dinero, ok, pero después que se acaba, ¿qué? Y todas esas cosas, donde pone el hombre la confianza. Yo te invito a confiar, yo te invito a poner tu corazón, tu vida, todo lo que eres, todo lo que somos en las manos de Dios. Y Señor, aquí estoy. Esto es lo que soy, Señor, delante de ti, dependo de ti. Y confiado prefiero creer a tu palabra. No le temo a la enfermedad, no le temo a la muerte, porque cree en mí. El que cree en mí, dice Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Si puedes creer, ¿no te he dicho que verás la gloria de Dios? ¿Qué prefieres creer? ¿Cuál es la actitud? ¿Qué prefieres creer? Yo prefiero creerle al Señor. Y para creer hoy en día, donde hay tanta incredulidad, donde la gente usa recursos de todo tipo para engañar, para pasar por encima del otro, hay tanta falta de humildad y de ingenuidad en el espíritu para creerle a Dios. Yo te invito hoy a creerle al Señor en el nombre de Jesús. Vamos a orar y vamos a meditar un momento. Señor, en el nombre de Jesús, reconozco que solo tú eres digno, que solo tú eres Dios, que no hay nadie más, Señor, que tú, y que fuera de ti no hay más. En el nombre de Jesús, yo bendigo a tu iglesia, bendigo a tu pueblo, bendigo a los hermanos, a la iglesia y a aquel que no te conoce, para que pueda reconocer con humildad de corazón que tú eres Dios, que no hay nadie más que tú, Señor, que solo tú eres digno. Hoy debemos reconocer que todo lo que somos, todo lo que tenemos, se lo debemos a Dios. Por eso le damos a Dios toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Reconocemos que Él es Dios, que Él es Rey y Señor. Por los siglos de los siglos es digno de recibir nuestra adoración. Y aquel cordero inmolado se levantará como el cordero que ha vencido, como el león de la tribu de Judá, porque Dios le exaltó hasta lo sumo. Y estaremos allí juntamente con Él, si le recibimos con humildad de corazón. Reconozco mis errores, reconozco que me equivoco. Señor, con todo mi corazón vengo delante de ti, Señor. Señor, creyendo que Jesucristo puedo ir a tu presencia. Te doy mi adoración con todo mi corazón. Me humillo, Señor, delante de ti. Reconozco que lejos de ti, como dice en San Juan 15, lejos de ti, nada podemos hacer. Yo soy, Señor, solamente el pámpano y tú eres la vid. Tú eres la fuente de vida eterna y te necesito, Señor, a ti. En cada momento de mi vida reconozco que te necesito, que nada puedo hacer sin ti. Solo en ti hay descanso para mi vida, para mi alma. Solo en ti hay salvación, solo en ti hay victoria, solo en ti hay salvación. Tú eres soberano, por eso, Señor, yo creo y prefiero creer en ti con todo mi corazón y te doy gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Con humildad de corazón, Señor, con humildad de corazón, prefiero creer en ti, prefiero ser ingenuo,
No importa. Prefiero ser ingenuo delante de ti. Prefiero creerte, Señor, con todo mi corazón. Ser como un niño. Creerte como un niño. Creerte a ti. Prefiero deleitarme en ti, mi Dios. Vivir el verdadero disfrute de la vida, la cual es confiar totalmente como un niño disfruta cuando se tira por un tobogán. Yo prefiero descansar, confiar, me tiro en tus brazos creyendo que tú estás conmigo, Señor, que tú habitas conmigo cuando soy humilde de corazón. Disfrutar del bien de la vida contigo, todos los años de mi vida contigo, disfrutar de tu presencia, cualquiera sea la situación. Señor, creo que a los que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas. Con humildad de corazón, Señor, creo en ti. Creo en tu palabra. Aleluya. Y adoramos tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Que tengan una hermosa semana. Que Dios les guarde, les proteja. En el nombre de Jesús les bendigo. A Él sea la gloria. A Jesús el Señor. Por siempre y para siempre. Amén. Dios les bendiga. Amén. Pongan hoy atención, habitantes de toda la tierra. Jesús vino a morir, por amor nos a salvar. Morir resucitó.